Bueno, vamos a ir arrancando a esta nueva actividad de las Jornadas Argentina 2050, ¿qué país queremos en 30 años? Mi nombre es Romina De Luca, primero les voy a presentar el panel, las jornadas, luego el panel y bueno, vamos a arrancar a conversar. Las Jornadas Argentina 2050, ¿qué país queremos en 30 años? Son un llamado al debate y a la reflexión con distintos intelectuales, integrantes de organizaciones sociales y políticas, precisamente para discutir, por un lado, la naturaleza de la crisis actual. Estas jornadas son organizadas por el Movimiento Argentina 2050, que integra Vía Socialista, entre otros, y el objetivo de estas jornadas es, por un lado, como les decía recién, discutir la naturaleza de la crisis actual, es decir, poder hacer un diagnóstico del estado de situación de que, digamos, atraviesa la sociedad argentina. Entendemos un cuadro de profunda degradación económica, política, social, y en este panel tal vez discutiremos educativa también. Pero no solo nos interesa desde este espacio discutir la naturaleza del diagnóstico, que sí nos parece muy importante, y por eso ustedes van a ver que a lo largo de estas 41 charlas hay distintos especialistas, técnicos, docentes, como les decía, miembros de organizaciones sociales. O sea, es un llamado a enriquecer ese balance y ese diagnóstico, pero también poder salir de la crítica y poder pensar, ¿sí?, cómo salimos del atolladero. En ese sentido, la invitación también es a construir un programa de intervención para poder pensar, bueno, ¿qué podemos hacer aquí ahora? Desde la perspectiva que nos atraviesa como organizadores, toda la discusión tiene que ver con cómo elaboramos un programa cuyo sujeto, el sujeto que pueda superar ese estado de crisis, es la clase obrera. Y en ese sentido, cómo ese sujeto tiene por delante ordenar toda una serie de tareas para salir de este proceso de crisis que nos atraviesa hace décadas. La tengo a mi izquierda y es un honor para mí presentar este conversatorio. Con este conversatorio le pusimos, entrevista, ¿sí?, a Susana Bior. La voy a presentar. A mi forma de ver, no necesitaría que yo la presente, pero tengo, sin embargo, digamos, una breve descripción de ella que es injusta, ¿sí?, en relación a su larga trayectoria. Solo es un recorte, ¿sí? Bueno, Susana es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, tiene una extensa trayectoria en docencia y como dirección del nivel secundario y de nivel superior, tanto de grado y de posgrado. Estuvo especialmente focalizada, digamos, en formación de docentes y licenciados en Ciencias de la Educación en el Instituto de Educación Integral de Munro entre 1962 y 1984. En la UBA entre 1962 y 1966, en la ULU se desempeñó entre 1984 y 2016. La ULU es la Universidad Nacional de Luján, es además profesora titular de Política Educacional y profesora emérita, fue decana del Departamento de Educación entre 1984 y 1991 y directora de la Maestría de Política y Gestión de la Educación entre 1996 y 2016. Docente invitada a seminarios de posgrado de universidades nacionales en países del Cono Sur y en España. Dirigió numerosas investigaciones y tesistas, participó en encuentros y publicó libros y artículos sobre las políticas educacionales, examinando también los problemas del sistema educativo desde una constante preocupación por alcanzar una educación y una sociedad igualitaria. Susana es historia viva, por eso queremos aprovecharla, ¿sí?, en esta entrevista. Quien les hable y quien, digamos, va a conversar, va a tener este privilegio de estar acá. Soy yo, Romina De Luca, doctora en Historia, investigadora del CONICET, docente de la UBA y de Escuela Secundaria, militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista, organizadora del evento.
Bueno, Susana, lo que conversamos con Susana un poco, voy a como contar un poco la dinámica, es queremos que sea un ping-pong, digamos, de un intercambio, ¿sí? No digo de preguntas y respuestas, sino que precisamente, ¿no?, Susana pueda aportarnos y elaborar esta perspectiva. Y la idea es, está todo el público, no te preocupes, invitado, ¿sí?, a poder conversar. ¿Sí? Yo tengo como algunos disparadores para arrancar con el debate, o con el debate no, con el intercambio, pero bueno, está Susana aquí. Y lo primero que a mí se me ocurría, Susana, como para decirte es, y lo digo en el buen sentido, como sos historia viva, digamos, más de 60 años transitando el sistema educativo desde distintos lugares, ¿no? Algo que pensaba por las múltiples tareas que vos desarrollaste, formando docentes, formando investigadores, como especialista de política educacional, la primera pregunta es así como una bomba y un tanque, es decir, ¿qué crees vos, sí, que nos pasó a lo largo de esos 60 años, sí, que que transitaste la escuela y que seguís transitando, digamos, las problemáticas del sistema educativo, ¿no? Obviamente, y esto es un plus que tiene este intercambio, y ya la dejo a Susana, ¿sí? Su mirada siempre es crítica y mordaz, y recuerden de su biografía, ¿no? Aparecía esta idea de, bueno, la necesidad de pensar una educación igualitaria y una sociedad igualitaria. Entonces, digamos, eso ordena muchas veces, ¿sí?, la mirada de Susana a mi criterio. Bueno, Susana, gracias por estar acá otra vez. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, ahora sí. Yo estaba pensando un poco a partir de las críticas que hoy se hacen a la situación educativa de la Argentina, críticas que por otro lado se están planteando en los sistemas educativos de muy diferentes países. No somos los únicos que tenemos serios problemas en educación. Pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Chile. O sea, países que han recorrido en parte los mismos senderos en las últimas décadas. Pasa también en países como Estados Unidos, que tiene un sistema educativo totalmente diferente desde el punto de vista de la presencia del Estado. Piensen que en Estados Unidos no hay un ministerio de educación nacional, sino que cada estado resuelve, y adentro de cada estado, cada condado, el equivalente a cada municipio, resuelve las cuestiones educativas. En el caso de nuestro país, se pone el acento, el énfasis fundamental en la responsabilidad de las instituciones y de los docentes, aunque de las familias, por los resultados del sistema, acusando fundamentalmente, en el caso de nuestro país, al papel de los sindicatos en la materia. Esta situación así planteada, estas críticas así planteadas, son una novedad, porque yo recuerdo
pensando en la etapa en la que yo inicié mi recorrido por educación, en el año 57 en Estados Unidos, y como consecuencia, como reflejo, en muchos otros países se planteó el problema de la crisis de la educación. En Estados Unidos fue consecuencia del lanzamiento del Sputnik por parte de los soviéticos, y eso para ellos ponía en evidencia un retraso de las universidades y de los centros de investigación y tecnológicos estadounidenses, y un origen en la escolarización temprana y de la falta de formación de científicos. En ese momento se habló de la crisis de la educación y, por supuesto, rápidamente las corrientes que inspiraron el desarrollismo latinoamericano trajeron el planteo respecto de nuestros sistemas educativos, de los sistemas y de las instituciones. Así que cuando yo inicié mi trabajo docente con responsabilidades, estábamos en un momento en que se cuestionaba la escuela tradicional, se cuestionaba cómo se enseñaban las ciencias, se cuestionó la falta de planeamiento educativo a nivel del sistema y a nivel de las instituciones y, por supuesto, del trabajo de los docentes. Pero había una asunción por parte de esos del Estado de que había responsabilidades que excedían al docente, al directivo y a los padres. O sea, ahí para mí hay realmente un proceso que habría que poder seguir a lo largo de las décadas. Teníamos un sistema educativo mucho menos extenso, menos extendido. Piensen que teníamos una alta incorporación de chicos al nivel primario, pero en los 60 la incorporación al secundario no pasaba del 40 y tantos o el 50%, con problemas que en ese momento, y desde una concepción, yo diría, positivista, al aislar factores exógenos, o sea, exteriores a la escuela, y factores internos, endógenos, se planteaba en el estudio del fracaso en el ingreso a primer grado en la escuela primaria, el fracaso en primer año del secundario y al fracaso en el ingreso a la educación superior, fundamentalmente en la universidad. Y entonces, ¿qué se planteaba? El sistema está desarticulado, no hay desarrollo de la educación preprimaria, o sea, de lo que hoy es el nivel inicial, los chicos no llegan bien preparados, y se marcaba esto en relación con los sectores socioeconómicos más bajos. Piensen ustedes que estábamos en un país en el que mi generación, que fue la que de alguna manera fue parte de la ampliación del nivel secundario,
e inmediatamente de la incorporación a la universidad de miembros de familias que apenas habían terminado la escolaridad primaria y que en muchos casos hasta tenían los padres primario incompleto e inclusive presencia de familias con una tasa interesante de analfabetismo. O sea, eso hoy se plantea como una novedad en el sentido de que hemos, en los primeros años de este siglo, hemos incorporado una población universitaria que no tiene antecedentes familiares de formación ni siquiera secundaria. A mí me enoja bastante el planteo, porque esa es una constante en la historia de la educación argentina. Porque si hay algo que las familias de los sectores más bajos siempre tuvieron como meta, es que sus hijos, o sea, la generación siguiente, superara el nivel educativo de abuelos y padres. O sea, esto no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que llegan al nivel superior del sistema educativo jóvenes que son primera generación de universitarios, pero que han transitado por un sistema educativo absolutamente deteriorado, degradado, y llegan entonces a la universidad o a los institutos superiores en condiciones que no les permiten efectivamente una incorporación y un logro de formación equivalente al que se podía obtener en otras circunstancias. Ahora, también tengo que poner en la balanza que esas familias y esos jóvenes transcurrieron por un sistema vaciado, degradado, cosa que fue toda una novedad en los últimos en las últimas 3 décadas, o sea, digamos, desde inicios de los 90 aquí, y que prácticamente no sucedía en décadas anteriores. O sea, que nuestro sistema educativo siempre fue clasista, sí. O sea, que de un modo u otro siempre ofreció diferentes posibilidades de escolarización y de formación para las diferentes clases sociales, sí. Pero también es verdad que a lo largo de un siglo y pico, consiguió escolarizar con muy buen éxito a muchos hijos de familias que provenían de sectores socioeconómicos muy bajos. Y eso lo hizo en escuelas que durante mucho tiempo fueron de una homogeneidad muy grande. Es probable que quienes hoy, o sea, que alguna gente hoy me comería vivo porque planteara esta cuestión de la homogeneidad
de la educación, cosa que se destruyó en las últimas décadas y que se destruyó no solo porque desde mediados de la década de 1940 se amplió la protección de la educación privada a través del financiamiento con diferentes porcentajes de sus gastos en personal docente, sino porque además se fueron generando diferentes ofertas educativas en la propia educación pública que fueron atendiendo a los diferentes sectores sociales. Un primer factor que contribuyó a esa heterogeneización, esa diferenciación y a esa fragmentación del sistema educativo fue la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Muchos pedagogos sostienen que nuestro sistema educativo nació centralizado, que las escuelas, que Nación decidía que se enseñaba en el resto del país. Lo que no dicen es que que muchas escuelas nacionales quedaron en lo que fueron los 8 territorios nacionales que luego fueron convertidos en provincias a partir de la década del 50. Y allí quedaron las escuelas que mantenía la Nación. Lo que no dicen tampoco es que, aprobada una ley en 1905, por la cual, la famosa ley Laínez, por la cual las provincias que lo solicitaran podían, mejor dicho, que la Nación podía crear escuelas primarias en las provincias que lo solicitaran. ¿Por qué esta ley? Porque la Nación aprobaba habitualmente leyes de subsidios, de financiamiento para las escuelas primarias en las provincias usaban el dinero para cualquier otra cosa y no creaban escuelas ni le pagaban a sus docentes. A partir de 1905 comenzaron a aparecer escuelas de la Nación en las provincias. Y las provincias comenzaron en muchos casos a cerrar las escuelas provinciales para pedir que la Nación creara el servicio, creara las instituciones y pagara todo el sostenimiento. En muchos casos, esas escuelas se mantuvieron dependientes y sostenidas por la Nación hasta el año 78, 1978, cuando la dictadura transfirió las escuelas primarias a las provincias. Allí hay una ruptura. Las provincias comienzan a decidir respecto de las escuelas. Hubo un intento previo de transferir, y lo traigo porque el origen es el mismo. En el año 62 hay un decreto del presidente Frondizi de transferencia a partir del mes de marzo de todas las escuelas primarias a las provincias. Como Frondizi cayó a fin de marzo, el gobierno que siguió, que fue el interinato de Guido, derogó el decreto y sacó. Pero tanto en el 62
como en el 72, en el 78, el origen de la medida está en la presión del Fondo Monetario Internacional para transferir las escuelas y sacarse así del presupuesto nacional el gasto en educación primaria en todo el país. O sea, allí hay una diferenciación porque las provincias comienzan a asumir la propiedad, la dirección, el sostenimiento de esas escuelas en función de sus propias definiciones respecto. Y sabemos perfectamente que no es lo mismo la provincia de La Rioja que la provincia de Santa Fe, ni Córdoba, ni las provincias patagónicas. O sea, ese es uno de los factores. O casualidad, en 1991-92 se produce el pasaje de las escuelas secundarias y de los institutos terciarios a las provincias por decisión es una ley nacional que impulsa el menemismo por inspiración de Cavallo y por presión del Fondo Monetario. O sea, hay que evitar pagos en educación dependientes del presupuesto nacional. O sea, eso va generando bolsones diferentes en las provincias y por otro lado, siempre con el argumento de que la Constitución obligaba a las provincias a asumir el nivel primario. Pero la Constitución no dice nada respecto de secundaria ni respecto de terciaria, en las que son deberes concurrentes, son obligaciones concurrentes del gobierno nacional y de las provincias. O sea, la nación podría hoy crear instituciones terciarias, como crea universidades nacionales, podría crear instituciones terciarias en todo el país. Y me reservo, en otro momento podríamos decir qué tipo de instituciones podrían ser esas, porque realmente yo creo que hay una serie de problemas que podrían resolverse, encararse, dando mayor unidad al sistema, que no quiere decir que en todos lados, en todas las provincias, se enseñe el 25 de mayo, el Cabildo, la Plaza de Mayo. Eso es una decisión de contenido y de, yo diría, de enfoque pedagógico didáctico, de dónde hacemos hincapié en los contenidos y en el cómo los enseñamos. Pero que el sistema educativo perdió su unidad, que además la nación misma generó una serie de ofertas diferentes para los diferentes sectores. En el caso de la enseñanza secundaria, hay escuelas secundarias que dependen de cada una de las provincias, acá de la ciudad de Buenos Aires.
Hay escuelas secundarias que dependen de las universidades y que están al margen. En algunos casos, las universidades adoptaron los planes y programas de la provincia en la que están. En otros casos, no. Los decide la propia universidad. Esas ya son otro tipo de escuelas secundarias. Pero además el gobierno nacional creó otro tipo más, que es el de escuelas secundarias dependientes de las universidades nacionales, pero que fueron creadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. O sea, el gobierno nacional incorporó un renglón al presupuesto de las universidades por el cual les financia escuelas secundarias técnicas según las especialidades requeridas en la zona de influencia de la universidad, pero que atendieran a población vulnerable. O sea, que dentro de la misma universidad puede haber una escuela secundaria tradicional de la universidad y una escuela secundaria que en la mayor parte de los casos se construyeron edificios especiales, se designó personal, se seleccionó personal para esas escuelas, pero que están enclavadas en una zona de alta o altísima vulnerabilidad según los índices en boga. Bueno, nada de eso tiene evaluación. Nadie sabe cuáles son los resultados que se han alcanzado ni con las transferencias hechas por la dictadura. Lo único que sí podemos decir, pero desde afuera, no desde el Ministerio de Educación de la Nación, es que los grandes perjudicados con las transferencias de la dictadura y del menemismo fueron los docentes, que perdieron su antigüedad en las escuelas nacionales porque el aporte no fue a las cajas de jubilaciones correspondientes, sino que iba a Nación, y Nación no les transfirió los años. O sea, los docentes tuvieron que trabajar cualquier cantidad de años más para poder jubilarse. Los perjudicados fueron las propias instituciones transferidas, porque en muchos casos debieron cambiar reglamentos, debieron cambiar reglamentos de calificaciones, aprobación de materias, porque la provincia ya tenía otra situación. Los que no se vieron perjudicados, los únicos que no se vieron perjudicados, fueron las instituciones privadas transferidas. Y no lo fueron porque previo a la ley de transferencia, cuando ya la propuesta estaba debatiéndose, el Ministerio de Educación de Salonia, o sea, Menem Salonia, les ofreció
hacer modificaciones en la vieja ley 13.047 que se había aprobado en el primer peronismo, por el cual el Estado Nacional financiaba las escuelas privadas. Esa modificación de la ley la hicieron con nombre y apellido, porque está el decreto que los designa para la tarea, representantes de las escuelas católicas, representantes de las escuelas protestantes y representantes de las escuelas privadas, las privadas negocio. Ellos hicieron unas modificaciones en la ley del año 47 y sobre esa base se hizo la transferencia. La ley de transferencias aprobada por el menemismo deja bien claro que las escuelas, las instituciones privadas serán transferidas con absoluto respeto de las condiciones en las que se desenvuelven dependientes de nación y siguiendo su orientación curricular, por supuesto, vinculada con las cuestiones religiosas, ideológicas, demás. O sea, fueron los únicos que no sufrieron las consecuencias de la transferencia. El resto del sistema quedó hecho fragmentos. Aprobada la transferencia, se aprueba la ley federal. La Ley Federal de Educación, contra la cual peleamos mucho. Pero el menemismo, así, con la misma actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no cedió. Modificó algún artículo, pero la ley federal salió tal como estaba planteado. Y siguió vigente hasta el año 2006, en que se aprueba la Ley de Educación Nacional, con el argumento de la cruzada antineoliberal del gobierno de Néstor Kirchner. Desde el punto de vista político-ideológico, tienen continuidad entre una ley y la otra. Lo que hizo la ley de 2006 es emparchar en aquellos aspectos que habían tenido consecuencias muy graves. La ley federal es la que cambió la estructura del sistema educativo, creó una escuela básica de 9 años, los que quizá alguno recuerde, y en muchas escuelas en provincia de Buenos Aires uno ve EGB y polimodal. Entonces, realmente desarticuló, una desarticulación más. Ahora, uno analiza esto en los textos, pero los que tratamos de seguir en esos años qué sucedía en las instituciones, realmente fue dramático. El otro día yo recordaba el caso de la ciudad de Mendoza, en la que
una escuela primaria histórica que hay frente a una plaza muy céntrica en Mendoza, me decían, imagínate, nos quedamos sin patio porque hubo que construir las aulas de 8º y 9º grado. Y bueno, quedarse sin patio, uno puede pensar, bueno, lleven a los chicos, sáquenlos a dar una vuelta. No, en Mendoza es un requisito legal para las escuelas por la cuestión sísmica, porque ante cualquier movimiento tienen que sacar a los chicos del patio. Y se quedaron sin patio. Ahora, otras provincias, Córdoba, por ejemplo, tuvo 6 grados en unas escuelas. Y después, el 8º, 9º y los del polimodal en otras escuelas. Lo que pasa es que esas fueron muy pocas. Si uno estudia las estadísticas y los datos demográficos de la provincia de Córdoba a partir de ese momento, hay una cantidad de población que tiene 6º grado hecho. Se perdieron un año porque se llevó a otras instituciones. Y los chicos no siempre estaban dispuestos a viajar o tenían condiciones para viajar a otro pueblo donde concentraban a la población de 7º, 8º, 9º y polimodal. O sea, otras provincias crearon escuelas intermedias con el 7º, 8º y 9º. Ese es un resabio del ministerio conservador, me fue el nombre del ministro, anterior al gobierno de Irigoyen, Saavedra Lamas, que había propuesto y llegó a poner en marcha algunas escuelas en el país, lo que significaba acortar la obligatoriedad, hacer 5 de primaria, 4 de escuela intermedia, con finalidad de enseñanza de oficios. O sea, se desalentaba totalmente la posibilidad de seguir secundario y luego presionar por otro tipo de formación. O sea, si analizamos todos estos procesos, lo que vemos es que siempre hubo intentos. Y por supuesto, recién a partir de la década del 90 se logra dejar institucionalizado con leyes aprobadas, con funcionarios felicitados por los organismos internacionales de crédito por haber alcanzado la aprobación de leyes como la Ley de Transferencia, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. En los 90 el Banco Mundial dijo, Argentina ha logrado aprobar una cantidad de normativa que generarán unas situaciones que será prácticamente imposible revertir. O sea, ellos lo tenían muy claro. Esto que nos pasa ahora, este manoseo, vapuleo del personal docente,
de los directivos durante tantos años, porque desde los 90 acá no hubo ningún momento en que hubiera un reclamo de la clase trabajadora respecto de la educación. O sea, el proyecto fue vendido, envuelto en papel para regalo. Y realmente, cada uno de los problemas que hoy encontramos en el sistema pueden ser seguidos a lo largo del periodo. El problema de la formación de los docentes. Es verdad. El nivel de formación es muy deficitario en muchos sentidos. Pero son docentes que llegan a los institutos después de haber transcurrido 12 años de escolarización entre primaria y secundaria. En las que hoy escuchábamos a la doctora Borsoni a la mañana, cuando hablaba sobre la necesidad de alfabetizar, de la lectura y la escritura como una herramienta fundamental en la formación. Es verdad, pero también es verdad que hay escuelas donde hay preocupación por resolver esto. Ahora, el daño es muy grande y si yo pienso en cómo era aquella escuela de los 60 y la escuela secundaria en la que me inicié, era una escuela en la que había muchos docentes que eran egresados universitarios, que tenían alguna aproximación a la formación pedagógica o no, y entonces en la escuela había que trabajar con ellos para que realmente adecuaran al nivel en el que estaban trabajando, pero conocían su materia. Era una escuela en la que los programas no eran más que un enunciado de contenidos. Y el docente tenía libertad para seleccionar, para ver realmente a qué temas daba prioridad y qué temas podían ser pospuestos. Creo que lo que más pesaba en ese momento era la selección de los textos, porque lo probable, dado el tipo de docente que trabajaba en media, es que siguiera un texto y la coherencia entonces la diera el texto elegido. Pero no había ningún tipo de control. O sea, no había al principio planificaciones. Esa es una adquisición de los 70. O sea, hacia fines de la década del 60, comenzó un trabajo, yo diría, persecutorio de los docentes respecto de la presentación de planificaciones y del cumplimiento de la planificación.
sea, tratando de racionalizar de algún modo el trabajo docente. Si ustedes piensan con la cantidad de interrupciones y de cambios que hubo en el sistema, llegamos hoy a que el Consejo Federal de Educación, que está constituido por los ministros de educación de todas las provincias, funcionarios a los que nadie elige, nadie votó, porque es decisión del Poder Ejecutivo de cada provincia quien asume el ministerio. Esos 24 ministros acuerdan en el Consejo Federal una serie de regulaciones para todo el sistema educativo. Y en función de eso, cada jurisdicción, o sea, cada provincia, elabora un diseño curricular que se baja a las escuelas. En algunos casos, muy pautado, prácticamente con un seguimiento a distancia desde los organismos centrales de cada jurisdicción. Durante la pandemia, en algunas provincias se hizo un seguimiento del trabajo de los docentes día a día o semana a semana para ver continuidad en el trabajo, ver si atendían a los alumnos o no los atendían. ¿Qué condiciones de trabajo son esas? Podemos decir que el planteo de la ley de 1993, de la ley federal que hablaba de la profesionalización de los docentes, se hizo efectivamente. Yo creo que pocos profesionales han sido más desprofesionalizados que los docentes, hasta llegar a esas situaciones de agravio como hemos vivido por parte de la ministra de Educación de la ciudad. Entonces, decir que la situación educativa está en crisis, que la crisis de la escuela, que es una crisis terminal, y decir que la responsabilidad está en los docentes, en los directivos de las instituciones, en los padres, en los chicos, yo creo que es negar la realidad, lisa y llanamente. O sea, creo que el sistema de educación técnica, y con todo creo que las escuelas que dependen de INET son lo que viene salvándose. Es un sistema que fue destruido en los 90. Las provincias abandonaron las escuelas técnicas. Claro, después hubo que reequipar, recuperar, formar a los docentes, pero la educación técnica desapareció porque quedó en unos 3 años de polimodal que se hizo lo que se hizo, nadie sabe qué pasó en las provincias.
Yo creo que ustedes deben pensar a esta altura que yo desvarío, pero no. El Ministerio de Educación argentino es un ministerio sin escuelas. No hay una sola institución educativa que dependa del ministerio. Su función fundamental es la evaluación del sistema. Y más o menos todos sabemos qué han significado casi 30 años de evaluaciones realizadas en algunos casos al principio una vez por año, luego cada 3, dependiendo del nivel, los acuerdos para hacerla cada 2, en varias oportunidades, pagando fortunas a PISA para hacer las evaluaciones, que lo único que mostraron fue que Argentina cada vez aparece más abajo. Esto justifica el planteo, de la adopción de políticas en función de evidencias. Y en estos días justamente encontraba una cantidad de trabajos muy críticos respecto de este tema de la evidencia como fundamento de una política. O sea, claro, ¿qué aparece en las pruebas? Que los chicos de las escuelas privadas sacan puntajes más altos que los de las escuelas públicas, pero que además adentro de privada y adentro de público también hay diferencias según el nivel socioeconómico de los grupos familiares de los que provienen. Que hay una cierta diferencia entre adolescentes femeninos y masculinos. ¿Y qué medidas puedo adoptar a partir de eso? Hay una serie de aspectos que no son tenidos en cuenta, como por ejemplo, ¿cuántos alumnos hay por clase? ¿Cuántas escuelas funcionan en un mismo edificio? Estoy atrás de un dato que tengo que sentarme y trabajar, que es: hay escuelas secundarias que funcionan en turno intermedio, pero son unas cuantas. En 2015-2016 con Estela Masrocha habíamos encontrado un número. Ahora aparecen claritos en una estadística que el Ministerio después retiró de la página, pero que me quedó la bajada. O sea, ¿podré lograr alcanzar el mismo logro en las evaluaciones con alumnos que están concurriendo 2 o 3 horas por día? Yo creo que el problema central en este momento es el nivel medio, la enseñanza secundaria, y que no es casual, que es realmente el nivel
objeto de la selección. Si no mejora la educación secundaria, lo único que estoy haciendo es matando el futuro desarrollo de los pibes y las posibilidades de que los sectores más bajos desde el punto de vista socioeconómico vean allanado su camino hacia la educación superior. La escuela secundaria, en este momento, piensen en el caso de los cambios de planes. Hay escuelas, el año pasado me decían, tenemos chicos de 3 planes diferentes. Los del secundario, tal como venían, los de la nueva escuela secundaria, que aprobó el Consejo Federal de Educación, que es un plan de estudios diferente, un currículo diferente, y los de secundario del futuro. Todos en la misma escuela. Ahora, los docentes que tienen que asumir año a año la tarea, han sido consultados, han sido preparados, tuvieron la posibilidad de discutir si la enseñanza y el trabajo se va a hacer por disciplinas o el trabajo va a ser interdisciplinario. Ahí me decían 3 docentes en curso. Uh-huh. Claro, el vicerrector que me lo comentaba, me decía, mira, para nosotros lo que tiene de bueno es que estamos seguros de que nunca van a estar los chicos sin profesor. Pero que eso signifique algo, no. Lo único que significa es que la escuela cumple la función de guardería social. La escuela va a ser una guardería social. O sea, porque la formación disciplinar, o sea, en cada ciencia, es previa al trabajo entre disciplinas, el trabajo interdisciplinario. Se puede hacer y vale hacer, y tenemos experiencias de haberlo hecho, pero cuando los estudiantes saben biología, saben matemática, saben físico-química, y entonces nos sentamos a encarar un problema y desde cada materia aportan su perspectiva. ¿Querés que hagamos un punto acá? Sí. Bien. Bueno, Susana, tiraste un montón de puntas. Yo no te quise ir como haciendo de acotadora porque no te pedí permiso antes, pero tenía como un montón de ganas de irte señalando algunas cuestiones, ¿no? Porque efectivamente pensaba, ¿no? En el diagnóstico que vos haces, efectivamente lo que observo hay. Por un lado, vos arrancaste diciendo, acá se suele marcar como si fueran responsables de esta crisis educativa quienes en realidad son sus víctimas. No lo dijiste así, digamos, pero cuando señalás, bueno, hay una acusación a la docencia, hay una acusación a las familias, hay una acusación a los estudiantes de que son de alguna manera responsables de esta crisis, en realidad se corre el eje, ¿no?, de quienes verdaderamente son los responsables. Y pensaba en el contrapunto que vos ibas haciendo, en la cronología. Yo ahí tengo una diferencia con alguna cuestión que vos planteás en relación a... Es verdad que uno puede ver en los documentos de los organismos internacionales que hay señalamientos en materia de la política educativa que luego coincide con lo que efectivamente se hace. Pero a mí me parece
y lo hemos estudiado, interesante la trayectoria del Consejo Nacional de Desarrollo, que ha producido un montón de material educativo, y en realidad uno ve que Argentina no es un agente pasivo en ese proceso de transformación, y que también lo que está detrás de ese interés por descentralizar, que efectivamente, digamos, arranca en el 62, hay transferencias en el 68 con Onganía, y claro está el nivel primario y preprimario, 78, transferencia definitiva, y como vos bien dijiste, en los 90, digamos, se completan los otros niveles, ¿no? Pero lo que uno veía en ese proceso, o lo que nosotros veíamos, es que en general la Argentina participaba activamente, y también proponiendo esto, que en realidad lo que se iba a hacer es construir un sistema educativo que evitara, le llamaban, la superposición de costos nación-provincia, ¿sí? Porque hay muchas áreas de la vida social para atender y financiar. Obviamente la Argentina de los 55 para acá viene en crisis, digamos, más abierta, más manifiesta, digamos, más profunda o menos profunda, que se profundiza claramente a partir de los 70, pero decían, bueno, así vamos a lograr resolver la descentralización de recursos y también acercar la escuela a las necesidades de las fuerzas vivas, las fuerzas productivas. Es decir, una escuela que le sirva mejor a la burguesía, como para decirlo de una manera sencilla. Y esto lo señalo por algo que también intentábamos pensar, digamos, antes, que tenía que ver con, bueno, acá lo que hay que ver es que la crisis de la escuela tiene un responsable, tiene un sujeto que es social, y es en realidad no solo el personal político, que es cadena de transmisión en los ministerios, como vos decís, y que además muchos ni siquiera pisaron una escuela, con lo cual hasta eso, ¿no? Y lo podemos ver, ahora podemos dar un montón de ejemplos de esto, pero quiero decir, digo, no solo los ministerios, sino también la clase social, que no le puede dar destino a la mitad de la población. Entonces, claramente, digamos, lo que uno observa es, bueno, la crisis de la escuela, hay un punto en el cual, si no resolvemos los problemas de la sociedad y pensamos, a ver, este sujeto, porque a mí me parecía, te escuchaba y no quiero que se escape esto, vos decías, no, tampoco lo dijiste así, Sarmiento construyó una escuela homogénea, y hoy decimos queremos una formación homogénea, y parece, yo pensaba, y casi te lo digo, pero no te quería desconcentrar el hilo, mala palabra que digamos eso, ¿no? Que queremos una formación homogénea. Por eso respondía una clase obrera homogénea, ese destino de escuela, esa formación de esa escuela, que obviamente era clasista, digamos, y se manifestaba, digamos, con circuitos que de alguna manera respondían a eso, pero lo que ocurre, digamos, hoy día es que, digamos, si a la mitad de la población te sobra en términos de lo que necesitas, si tenés 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres y no te importa si saben leer y escribir, porque efectivamente, digamos, en el mejor de los casos vivirán de la asistencia del Estado, y bueno, de alguna manera entonces tu preocupación es construir el sistema educativo más barato posible, ¿sí? Reforzando las funciones de guardería social, ¿no? Y luego inventamos, bueno, palabras, adornos y cosmética un montón, ¿no? Porque ahí es re interesante lo que vos decís, esto último de lo curricular. Efectivamente, se habla de la interarialidad, de los 3 profesores garantizando, digamos, en supuestamente un taller interarial, en trabajar con problemas contextualizadores, con las problemáticas locales. Y en realidad son todos eufemismos para decir, acá la formación disciplinar no nos interesa, y si les interesara de verdad, la interarialidad, o sea, el trabajar verdaderamente de esa manera, se consigue sobre la base de una formación disciplinar muy sólida. Se puede trabajar en universidad, sí, pero no en la escuela secundaria cuando no hay una formación disciplinar sólida. Cuando entonces decimos que queremos replicar eso en la escuela secundaria, en realidad lo que estamos diciendo es que hay vaciamiento. Y pensaba interesante esto que vos planteabas de la fragmentación y los circuitos, porque efectivamente, de los 90 para acá hay una presión por alargar el sistema educativo en términos de años y en términos de días calendario, ¿no? Pero lo que uno observa es que eso va de la mano de un vaciamiento de los contenidos y de cómo se resuelve esa crisis del desgranamiento de la escuela secundaria, ¿no? Que es generando circuitos paralelos para absorber, lo voy a decir con una palabra que va a sonar muy fea después en el video, pero digo, barriendo la mugre bajo la alfombra, y es decir, los desertores de la escuela secundaria, esos 54 que se quedaron en el camino, los mando a un formato de secundaria más degradada, la modalidad de adultos y la virtualidad es eso, y ni te hablo cuando hablamos de terminales de los formatos virtuales, que ya es directamente esta gente
no conoce ni cómo es la trayectoria educativa. Y ahí y ahí uno empieza a ver el signo del personal político distinto, ¿sí? Te lo presenta de forma distinta, porque la clase obrera necesita esta formación y siempre hay un conocimiento en la clase obrera, o te dicen, bueno, porque las TICs y las nuevas tecnologías, hacelo desde tu casa, así va a emerger todo de tu cabeza con un facilitador, y el resultado es, como vos decís, que estamos destruyendo generaciones, ¿no? Por el video, el micrófono. Creo que hay un momento que es clave, que es cuando comienza a desorganizarse todo. O sea, cuando la gobernabilidad está en peligro, y entonces aparecen todos estos formatos. Hay un trabajo interesante de los organismos sobre los nini, los que ni estudian ni trabajan. Claro, porque son un factor desestabilizante en la sociedad. Son bandas de adolescentes que, bueno, podemos terminar con las maras del Salvador, porque realmente en las barriadas pobres son muchos los pibes que no estudian ni trabajan. Entonces hay que encontrar formas de incorporarlos a algo, de darles una certificación que les prometa que en algún momento, en algunas condiciones, a algún tipo de trabajo podrán incorporarse. Porque está la otra cara de esto, que son los reclamos, los lamentos del empresariado respecto a que los buscamos personal y no conseguimos personal competente. Esos señores se olvidan que el impuesto a la enseñanza técnica se suprimió con Martínez de Oz, con el golpe, con la dictadura del 76. Y era un importante impuesto establecido en el año 43, cuando Perón creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Entonces, que el Estado se ocupe y gaste lo necesario para formar la mano de obra competente y disciplinada que ellos necesitan. Y si no, se pone en su propia escuela, el ejemplo de Siderca en Campana, por dar un, pero sabés que han cerrado muchas, y bien importantes que eran, y de buena calidad como escuelas. O sea, bueno, que vengan. En el caso de lo de Siderca sí existe, pero yo recuerdo una cantidad de escuelas técnicas de las empresas que no existen más. Y no solo eso, sino que cuando uno lee los documentos de las mismas cámaras empresariales y los empresarios dicen, bueno, qué barbaridad, tenemos que hacer 3.000 entrevistas para cubrir 30 puestos de trabajo y no logramos cubrirlos. ¿Por qué? Porque no pueden decirnos cuántos centímetros hay en un metro, literal, ¿sí? O sea, efectivamente era así. Pero cuando le dicen, bueno, ¿y qué demandan ustedes de formación? Habilidades blandas, claro. Adaptabilidad, flexibilidad. Claro. ¿No? Claro. Entonces, efectivamente lo que uno observa ahí es que lo que ocurre en la escuela tiene que ver con que, digamos, nosotros llamamos una masa de población sobrante. A este país le sobra a la burguesía, le sobra la mitad de la población. Y esa crisis se expresa en el sistema educativo. Vos hablabas de la formación de la docencia, digamos, que
como ámbito de promoción social, inclusive de las mujeres, ¿no? De el progreso educacional, y en realidad el progreso educacional hoy es una titulación que ha sido vaciada de contenidos, eso por un lado, y el otro elemento que aparece tiene que ver con la degradación del salario docente completa. Nosotros reconstruimos una curva de evolución del salario docente, y no me canso de repetirla, pues es como muy gráfica. El pico del salario docente en la década del 30, ¿cuánto cubría el salario de la maestra de grado? 2 canastas y 4 casi, 2 canastas, 4 familiares de la época. Hoy una docente con jornada completa no logra alcanzar la canasta de pobreza. Eso te habla de un proceso de degradación material de las condiciones salariales, y eso empezó con el peronismo. Y con el peronismo de Perón, con los escalafones, digamos. Claro, ese proceso se profundiza mucho después, pero digo... En el 75... dio un salto. Y en los 90 su punto más bajo, luego tenés una recuperación, pero donde el promedio se ubica siempre en el 50%, un cargo cubre con suerte la mitad de la canasta, ¿no? Esa es como una pauta muy, muy, muy clara en este punto, ¿no? Y pensaba lo otro que decías también cómo se expresa la degradación asociada a la no construcción de escuelas, o lo que yo le llamo la construcción de las soluciones habitacionales, pero aplicada a la escuela, ¿no? O sea, sí, te tomo una parte del patio y te pongo, ¿sí? Te armo un aula ahí, ¿no? Y esto opera en todos los niveles. Vos me habías pedido que pensara algunas propuestas. Yo quería que pensáramos unas propuestas juntas, y eso me parece que es como lo más interesante, y esto ya te lo digo así como te quiero hasta comprometer públicamente, ¿sí? Bueno, vos sabés que las Jornadas Argentinas 2050 están auspiciadas por el Movimiento Argentina 2050, al cual estamos invitando a participar para enriquecer un programa que, digamos, expresa parcialmente vía socialista, y todo lo que vos me digas acá, digamos, construye esas ideas y ese programa. Entonces me parece que es lo más valioso para pensar con esta dimensión, ¿no? La escuela tendrá destino cuando la Argentina tenga un destino, ¿sí? Pero en el medio tenemos que empezar a pensar aquí y ahora cómo construimos esos problemas, porque si no, ¿cómo vamos a interpelar al conjunto de la población a decirles, miren que tal vez podemos pensar una alternativa? Así que te queremos escuchar todos, Susana, con esto. No, yo estuve pensando así, a vuelo de pájaro, te digo, ante todo yo creo que hay que generar un espacio amplio de análisis de la situación y su origen, para poder formular propuestas superadoras. En este momento no hay espacios donde poder dialogar, discutir sin competir en el mal sentido. Creo que es fundamental redefinir las condiciones laborales de los docentes. Debiéramos ir hacia solo un cargo, que esto sería fundamental para el docente, para la institución, para los alumnos. O sea, un docente que hace toda su jornada de 8 horas, 7 horas, eso se establece estatutariamente, pero no puede ser, no hay ninguna posibilidad de proyecto institucional de trabajo, sin trabajo, entre los docentes, con los estudiantes y con los padres. Y eso no se puede hacer corriendo de una escuela a la otra. Hay 1000 actividades que es necesario hacer. Yo me enojo mucho cuando los docentes dicen
no tienen en cuenta las horas que yo dedico en mi casa. No, perdóname, deberías estar en la escuela, en un espacio tranquilo, en tu oficina de trabajo, preparando las clases, preparando materiales didácticos, atendiendo padres, atendiendo el trabajo conjunto con los compañeros. La otra cuestión sería ampliación y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento. Y aquí insisto, una unidad educativa, un edificio. Porque eso de que la escuela puede funcionar, en trabajar, una parroquia. Sí. Pero es hasta cierta hora, porque después entran los de la otra escuela y después entran los del plan fines y después... No puede ser, porque realmente hay tiempos para hacer todo. Así es como... los padres no se acercan a la escuela, y claro, si la escuela va a estar abierta solamente en determinado, no se deja un horario accesible. Fundamentada y efectiva ampliación del financiamiento con control democrático de la ejecución. Porque la ley federal estableció el 6% del PBI en el año 93. Solo se llegó a cumplir en 1 o 2 años desde esta época, sobre el segundo gobierno de Cristina Fernández. Pero nunca nadie fundamentó con números cuánto era realmente lo que hacía falta. En un seminario, me acuerdo, sobre investigación, recuerdo haber preguntado al que era responsable del presupuesto en el ministerio, digo, pero decime, ¿quién hizo el cálculo de cuánto costaba construir tantos jardines de infantes? No, me dice, no se hizo. ¿Y quién hizo? ¿Cómo sabían cuánto? Pues son promesas que están en la ley de financiamiento educativo. Para tal año, tal porcentaje de chicos en escuelas de jornada extendida, de jornada completa. ¿Quién sacó? ¿Dónde están las cuentas de eso? No. Que si no llegaron ya nos dimos cuenta, ¿no? No. Se vendió un discurso. Y sobre ese discurso seguimos galopando. Yo creo que tiene que estar fundamentado en qué es lo que se va a necesitar. Revisión del régimen de subsidios en la enseñanza privada. Hoy se está financiando con un altísimo porcentaje de presupuesto público a escuelas privadas que cobran aranceles altísimos. Evaluación anual de las instituciones educativas. Por supuesto, con participación de sus integrantes. No exclusiva, no es solo a cargo, pero que tiene... Evaluación anual de lo actuado por los diferentes niveles de gobierno de la educación. Resulta que han evaluado cantidad de cosas en estos años. No hay ni una sola evaluación de las áreas de gobierno. Ni una. O sea, los ministerios pasan, las gestiones pasan, los gobiernos pasan, nunca rindieron cuenta.
Redefinición de la formación de los docentes. Yo creo que no hacen falta 4 años. Es muy larga la carrera, pero sí creo que tienen que ser con jornada ampliada. No pueden ser horarios de clase de materias sueltas, que tiene que haber un trabajo en la institución que ponga en contacto a los estudiantes del magisterio, del profesorado, realmente con los espacios y con los sujetos con los que van a trabajar. Tienen que conocer la escuela desde la mirada del que va a estar allí. Y creo que hay que revisarla desde el punto de vista curricular, esa formación de los docentes. Hay una presencia de materias pedagógicas que creo que no ayudan a la formación, y que se ha dado esa expansión de materias pedagógicas, se ha dado sobre la supresión o achicamiento de la formación científica en las disciplinas científicas. Creo que se puede pensar como problema común la formación de maestros, de profesores y de pedagogos. Los pedagogos no pueden formarse al margen del sistema. Redefinición de las figuras de supervisión. El supervisor debe ser docente. Es una función docente y debe ser redefinido tendiendo a su desempeño como asesores, acompañantes de los equipos institucionales. Bueno, vos me pediste 10, no sé, a mí llegaron a ocurrirse, me tocó 4, 6, 8, 9. Señorita, no llegué a completar. No importa, Susana, igual está más que muy bien 10 felicitado, digamos. Creo que tenemos que poder pensar en estas cosas. Que no necesitan de la revolución social. No requieren de la revolución social para ser llevadas a cabo, sí de conocimiento y respeto por la realidad y por quienes viven en ella. Las reformas de los 90 se hicieron sin un solo diagnóstico de qué era lo que sucedía. No hay ni un solo trabajo que pueda ser mostrado como fundamento de toda la legislación que se aprobó. Y realmente lamentamos haber tenido razón cuando dijimos, ni desde el primer trabajo que encaramos antes de la legislación nacional, en el que pedíamos conocer cuál era la situación de las provincias. Piensen que una provincia como Mendoza tenía vigente su constitución de 1916. Y así de seguido. O sea, eran situaciones totalmente
diferentes y a todas se les aplicó la misma receta. Cada una salió como pudo, en lo que pudo. Bueno, vos decías recién, y con esto ya te despedimos, y te enormemente agradecemos la participación. Estas medidas no requieren de una revolución social, y yo acuerdo, efectivamente es un programa muy realista, muchas de las cosas que vos planteás acuerdo plenamente, pensaba también la necesidad, la revisión del currículum de la escuela, la necesidad de los gabinetes y de los equipos de orientación en cada escuela, es decir, digamos, más personales en ese sentido, digamos, pero tal vez lo que sí necesitan es, digamos, que el sujeto que puede empujar en esa dirección, ¿sí? Construya ese programa educativo en sus manos. Claro que ¿no? Entonces, sí, no lo requieren, pero para su desarrollo necesitamos, digamos, ir en esa dirección. Así que, bueno, Susana, estamos enormemente agradecidos de esta participación. Bueno, eso es verdad, pero como la organizadora del evento estamos muy, muy agradecidos de esto. Tenemos, si quieren, 5 minutitos, pero Susana Pobre está desde temprano y creo que va a ir al Belgrano, a la otra sede ahora, ¿o te quedás? ¿Te quedás? Bueno, se queda, no se vayan, porque ahora a las 5 ya la vi a Guillermina, que está por ahí sentada, Guillermina Tiramonti, que está esperando. Mariano Nardowski nos avisó que está 10 minutitos demorados, así que, bueno, aprovechen, vayan al baño, sí, después ya volvemos. Gracias, Susana. Un aplauso para Susana.